¿Cuánto tiempo lleva haciendo podcast y por qué decidió hacerlo? Si no me equivoco, debemos estar entre los 2 años, más o menos, como unos 2 años haciendo podcast. Me hubiese gustado haber empezado antes, de verdad que sí. Esa es una de las pocas cosas cuando me preguntan de qué me arrepiento, es de no haber empezado los podcasts, por ejemplo, hace unos 5 o 7 años atrás, o tal vez 10. Creo que el podcast más viejo que hay es uno de Joel Osteen, una persona que yo sigo. Él está haciendo podcast hace muchísimo tiempo, creo que hace unos 8 años. Es una buena pregunta el saber cuándo comenzaron los podcasts, sobre todo los de audio, que es el concepto original del podcast, es este concepto de audio. Lo que pasa es que luego se ha transformado en que el podcast también puede ser audiovisual y por eso están los podcasts en los canales como YouTube y otras plataformas que son de video también. Así que la respuesta sería, llevo más o menos unos 2 años y decidí hacer los podcasts ya que me di cuenta que es una manera muy importante de poder transmitir la información a los consumidores. En lo particular, yo recibí muchos consejos y escuchaba muchísimos podcasts de diferentes personas en el mundo donde me ayudaba muchísimo el poder escuchar los podcasts. Luego, en un podcast escuché la importancia de hacer un video podcast o un broadcasting, como debería ser el nombre, ese debería ser el nombre correcto, broadcasting, porque de un podcast tú le puedes sacar muchos provechos. De repente más adelante les voy a poder contar qué es todo el provecho que se le puede sacar a un podcast completo. No es solamente el poder hacer un podcast, sino que hay varias cosas, varios beneficios que le vas a poder sacar al podcast y lo vamos a poder enumerar más adelante.